¿Sientes que tu vida espiritual se ha estancado y que tu relación con Dios se ha vuelto rutinaria? Jesús nos dejó una clave poderosa para transformar esa realidad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Esta declaración no es solo un recordatorio, sino una invitación urgente. Si queremos una vida con propósito, poder y paz, debemos buscar a Cristo cada día. No de vez en cuando, no solo cuando hay problemas, sino diariamente, con intención y devoción. Hoy veremos cómo obligarte a buscar a Cristo todos los días no solo cambiará tu relación con Dios, sino que transformará tu carácter, tu entorno y tu destino eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has sentido vacío, aunque aparentemente todo en tu vida esté bien? ¿Has experimentado esa sensación de insatisfacción que no se calma con logros, compañía ni entretenimiento? Ese vacío tiene un nombre: hambre espiritual. Y lejos de ser una señal de debilidad, es una confirmación de que hay vida en ti, una vida que anhela a su Creador. En el Salmo 42, 1-2, el salmista expresa con profunda honestidad: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este clamor no es poético ni simbólico. Es el grito de un corazón que ha entendido que solo en Dios puede encontrar descanso. Hay personas que intentan apagar esta sed con ruido, ocupaciones o relaciones superficiales. Pero el alma, cuando ha sido tocada por la eternidad, no se conforma con lo temporal. Se inquieta, se agita y a veces hasta enferma cuando es privada de la presencia divina. Y esto no es algo moderno. A lo largo de toda la Escritura, vemos cómo los hombres y mujeres que marcaron la historia espiritual del mundo fueron aquellos que supieron reconocer el hambre de Dios dentro de ellos y respondieron con búsqueda. Moisés, por ejemplo, no fue llamado en medio del ruido del palacio de Egipto, sino en el desierto, cuando su alma se encontraba en ese punto de quiebre entre lo que había sido y lo que no entendía aún que estaba por venir. Allí, lejos del bullicio, su corazón se abrió a lo que nunca antes había considerado: un encuentro directo con el Dios vivo. En Éxodo 3, 2, 4 leemos: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. No fue la zarza, fue su hambre, su decisión de acercarse, su disposición de responder. Cuando un alma se acostumbra a vivir sin buscar a Dios, se adormece. Pero cuando esa misma alma es sacudida por una inquietud santa, algo comienza a cambiar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con más fuerza. No en la comodidad de la costumbre, sino en la tensión del anhelo. Jesús mismo dijo en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dijo los que la merecen, ni los que hacen todo bien, sino los que tienen hambre. El hambre espiritual es el principio de todo crecimiento verdadero. Hay algo profundamente transformador en reconocer que no podemos vivir de manera plena si no buscamos a Cristo todos los días. No de vez en cuando, no solo en tiempos de crisis, todos los días. Porque así como el cuerpo necesita alimento para vivir, el alma necesita comunión para mantenerse viva. Y esto es algo que muchas veces olvidamos. Nos levantamos, revisamos el celular, corremos a nuestras actividades, hablamos con todos, menos con Dios. Alimentamos el cuerpo, informamos la mente, entretenemos los sentidos, pero descuidamos lo más profundo, el espíritu. Y sin darnos cuenta, empezamos a acumular días sin luz, decisiones sin dirección, palabras sin gracia y pensamientos sin esperanza. Porque no importa cuán fuerte o inteligente seas, si no estás conectado con la fuente de vida,
te marchitas por dentro. Jesús lo explicó con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No dice, harán poco. Dice, nada. Es radical, es claro, es verdadero. Muchos se preguntan por qué su vida espiritual está estancada. ¿Por qué oran y no sienten nada? ¿Por qué leen la Biblia y no entienden? Pero la pregunta tal vez debería ser, ¿cuánto tiempo han pasado buscando sinceramente a Cristo? No por costumbre, no por obligación, sino por necesidad. Como quien sabe que si no bebe agua se muere. El alma también se deshidrata, y cuando lo hace, todo se vuelve confuso. Se pierde el gozo, se apaga la pasión, se debilita la fe. La búsqueda diaria de Cristo no es un lujo espiritual para los más devotos, es una urgencia vital para todo hijo de Dios. El profeta Isaías lo expresó de forma impactante en Isaías 55, 1-3. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dios no está llamando a los perfectos, está llamando a los sedientos, a los que se han cansado de llenar su vida con lo que no llena, a los que reconocen que sin Él no hay plenitud. Conozco a personas que, después de años en la iglesia, un día simplemente se detuvieron y confesaron, estoy vacío, no puedo seguir viviendo solo de recuerdos espirituales. Y ese fue el punto de quiebre. El momento en que dejaron de sobrevivir espiritualmente y comenzaron a buscar de verdad. Empezaron a madrugar no por rutina, sino por deseo. Se alejaron de distracciones, no por culpa, sino por enfoque. Y al poco tiempo, algo cambió. No externamente, internamente. Había paz, había claridad, había fuego otra vez. Cuando decides obligarte a buscar a Cristo cada día, al principio puede parecer forzado, porque tu carne está cómoda, porque tu mente está dispersa. Pero esa decisión, aparentemente simple, se convierte en la puerta que abre toda una vida nueva. No es una emoción, es una disciplina. Y como toda disciplina, requiere intención. Pero después de un tiempo, lo que era esfuerzo se vuelve deleite. Lo que parecía un deber se convierte en necesidad gozosa. Porque tu espíritu empieza a reconocer a su Señor en los detalles, en las pausas, en las escrituras, en los silencios, en la oración. La mujer del flujo de sangre no se conformó con mirar a Jesús desde lejos. Ella se obligó a cruzar la multitud, a vencer la vergüenza, a desafiar el protocolo, porque entendía que si no lo tocaba, su vida no cambiaría. Y cuando finalmente lo hizo, el poder de Dios se activó en ella. Marcos 5:28-30 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No fue cualquier toque, fue un toque de necesidad, un toque que nació del hambre espiritual. Así es nuestra búsqueda. Cuando vamos a Cristo cada día, no como un ritual, sino como una urgencia, algo se activa. La gracia fluye, el espíritu habla, el alma sana. Pero todo comienza con esa disposición interior que dice, hoy no quiero seguir sin buscarte. No importa si ayer fallaste. No importa si esta mañana despertaste sin ganas. Dios no responde a tu perfección, responde a tu hambre. En Lamentaciones 3:22-23 leemos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Cada mañana Él está disponible. Cada día su fidelidad espera. Pero eres tú quien debe dar el paso. Y aquí es donde muchos se detienen. Esperan sentir para buscar, cuando en realidad deben buscar para sentir. La búsqueda precede a la experiencia. La obediencia prepara el terreno para el milagro. Si esperas a tener ganas para buscar a Dios, pasarán días, semanas, incluso meses espiritualmente secos. Pero si decides buscarlo con o sin ganas, con o sin fuerzas, entonces estarás construyendo una vida anclada en la roca. Jesús nos mostró esto con su propio ejemplo. Aun siendo el Hijo de Dios, no omitía su tiempo de búsqueda. Se apartaba, se levantaba temprano, oraba solo, se conectaba con el Padre antes de enfrentar multitudes, no porque lo necesitara en términos humanos, sino porque entendía que su poder fluía de su comunión. Marcos 1:35 lo muestra con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios buscaba al Padre con disciplina diaria, ¿cuánto más nosotros? Obligarte a buscar a Cristo cada día no es una penitencia, es un privilegio. Es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo, porque esa búsqueda constante y sincera moldea tu carácter, te equipa para la batalla espiritual y te conecta con el propósito eterno que Dios diseñó para ti. No subestimes el poder de ese tiempo diario, aun cuando no sientas nada, aun cuando todo parezca igual. Dios está trabajando, la semilla está germinando, y cuando menos lo esperes, brotarán frutos que transformarán no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Hoy puede ser el primer día de una vida espiritual completamente renovada. No necesitas esperar el domingo, ni una conferencia, ni un milagro espectacular. Solo necesitas decidir que Cristo será tu prioridad cada día. No cuando tengas tiempo, no cuando lo sientas. Cada día. Porque esa hambre que sientes dentro de ti no es una molestia, es una invitación. Es Dios tocando tu alma y diciendo, ven, yo tengo lo que necesitas. Y si escuchas ese llamado y respondes con fe, comenzarás a vivir la clase de vida para la que fuiste creado. Una vida encendida por la presencia de Dios, sostenida por su gracia y dirigida por su voz. ¿Estás listo para que esa hambre espiritual deje de ser una incomodidad y se convierta en el motor que te impulse cada día hacia Cristo? Muchos creen que están caminando con Dios simplemente porque participan de actividades religiosas o porque están rodeados de símbolos de fe. Sin embargo, la verdad más dura de la vida espiritual es que no todo lo que parece devoción lo es. La rutina sin la presencia de Cristo se convierte en una forma hueca, una apariencia de piedad sin el poder que transforma. La disciplina espiritual no consiste en hacer cosas para Dios, sino en estar con Dios. Sin esta diferencia clara, el corazón se enfría, aunque la agenda esté llena de prácticas religiosas. Jesús enfrentó esta misma realidad cuando se dirigió a los fariseos. Ellos cumplían con rigurosidad cada norma de la ley, pero sus corazones estaban lejos del Padre. En Mateo 15, 8-9, citó al profeta Isaías con palabras duras pero necesarias. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí no se critica la observancia, sino la desconexión espiritual. Dios no busca hábitos sin alma, sino un espíritu quebrantado que se presenta cada día para ser moldeado por Él. La vida cristiana no es un conjunto de tareas, es una relación viva. Y como toda relación verdadera, requiere presencia, atención, constancia. No hay poder en la repetición sin conexión, orar por costumbre, leer la Biblia sin expectativa, cantar sin rendición. Son formas que fácilmente pueden volverse vacías si no están llenas de Cristo.
El apóstol Pablo lo advirtió en 2 Timoteo 3:5, al hablar de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La eficacia de la vida cristiana no está en la forma, sino en la fuente. Sin Cristo, todo es vano. Buscar a Dios todos los días es una disciplina que transforma porque te lleva más allá de la superficie. No se trata de buscar una sensación espiritual, sino de entrar en un encuentro diario con aquel que es la fuente de toda verdad. En Marcos 1:35 vemos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta escena revela más que un hábito, muestra una necesidad. Incluso él, en su humanidad, priorizaba la conexión con el Padre antes de enfrentar el día. Sin disciplina diaria, el corazón empieza a operar desde la costumbre. Y cuando la fe se vuelve un ciclo de acciones automáticas, se corre el peligro de vivir de recuerdos, de experiencias pasadas, sin percibir la voz actual de Dios. El maná que descendía del cielo en el desierto era fresco cada mañana. No podía guardarse de un día para otro porque se dañaba. Así es la gracia que Dios ofrece. No se acumula, se recibe a diario. En Éxodo 16:4 leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Cada día, el pueblo debía salir a buscar. No bastaba con lo del día anterior. Cada mañana era una nueva oportunidad de depender de Dios. Esa dependencia diaria es la esencia de una vida espiritual viva. La disciplina no es una carga, sino un camino hacia la transformación. No se busca a Cristo para cumplir con una obligación, sino para alinear el alma con su propósito eterno. Y ese propósito solo se revela en la intimidad, no en la prisa, no en el automatismo, en la quietud del que sabe que su día no comienza hasta que Dios lo autoriza con su voz. Salmo 5:3 declara: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo no describe una fórmula, sino una disposición, un alma que se ordena desde temprano alrededor de la presencia de su Creador. Cuando la búsqueda diaria de Dios se convierte en una constante, la vida interna comienza a cambiar de manera profunda. Los pensamientos se limpian, las decisiones se clarifican, el carácter se fortalece. No por un acto mágico, sino porque al permanecer en la fuente de toda santidad, uno es santificado. Jesús lo explicó con precisión en Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No basta con estar conectado una vez por semana. El fruto no viene del contacto ocasional, sino de la permanencia. Pero permanecer requiere intención. No ocurre por accidente. La vida moderna ofrece miles de distracciones, ruidos constantes, obligaciones incesantes. Y entre tanto movimiento, el alma se va alejando de su centro. Por eso es vital establecer una rutina diaria con Cristo. No por legalismo, sino por supervivencia espiritual. Así como un árbol necesita absorber agua de forma continua para mantenerse firme, el creyente necesita beber de la palabra y de la oración todos los días para no ceder ante los vientos del desgaste. David entendía esta verdad profundamente. En el Salmo 1:2-3, describe al hombre bienaventurado como aquel cuya delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aquí no hay espacio para una fe superficial o esporádica. El que medita día y noche, el que bebe constantemente de la fuente, ese permanece, ese fructifica, ese no cae.
El error común es pensar que la disciplina ahoga la libertad espiritual. Pero es lo contrario. La disciplina libera. Libera del caos interior. Libera de la tiranía de las emociones. Libera de la esclavitud del pecado que acecha en la negligencia. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación del entendimiento no sucede al azar. Es el fruto de una vida ordenada alrededor de la presencia divina. Es en la constancia de la búsqueda que la mente cambia, el corazón se purifica y el espíritu se fortalece. El mismo Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les reveló un principio diario. En Mateo 6:11, dentro de la oración modelo dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo de cada semana, ni de cada evento espiritual. Dijo de cada día. Porque el diseño de Dios es claro, quiere una relación que se renueva todos los días. El pan diario representa más que provisión física. Representa dependencia continua. Representa la conciencia de que sin él, el alma se debilita. Y es precisamente esa disciplina diaria la que hace la diferencia entre una vida espiritual superficial y una vida espiritual estable. El creyente que busca a Dios todos los días está preparado para los días difíciles, no porque no le afecten, sino porque ha sido fortalecido en lo secreto. En Mateo 7:24-25, Jesús habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron la lluvia, los ríos y los vientos, esa casa no cayó porque estaba cimentada, y esa roca es Cristo. Pero esa cimentación no se logra con encuentros esporádicos. Se forma con una vida arraigada en comunión constante. No hay transformación sin constancia. No hay revelación sin disciplina. Dios se manifiesta en lo secreto, pero lo hace para quienes están dispuestos a presentarse diariamente ante Él. Proverbios 8:17 lo confirma. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. El temprano no es solo una hora del reloj, es una actitud del corazón. Es priorizar lo eterno por encima de lo inmediato. Es ordenar la vida en torno a lo invisible, sabiendo que es más real que todo lo tangible. El pueblo de Israel, aun con todas las manifestaciones sobrenaturales que presenció, cayó una y otra vez cuando abandonó la disciplina de buscar a Dios. Las caídas no empezaban con grandes pecados, sino con pequeños descuidos. Dejar de escuchar, dejar de obedecer, dejar de buscar. Esa es la raíz de toda idolatría, el reemplazo de la presencia viva por rutinas vacías. En Jeremías 2:13, Dios acusa al pueblo con palabras cargadas de dolor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Abandonar la fuente diaria es el inicio del deterioro espiritual. Volver a una búsqueda diaria de Cristo no es una opción entre muchas. Es la única manera de permanecer en la vida verdadera. La rutina sin Cristo no sostiene, no ilumina, no transforma. Solo su presencia diaria puede llenar de sentido cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Cuando haces de la disciplina espiritual un estilo de vida, el caos se ordena, los temores retroceden, la fe se afianza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora caminas con aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado. Y ese caminar diario no se basa en emociones, se basa en decisión. Cada día es una nueva oportunidad para construir. Cada oración sincera, cada meditación en su palabra, cada momento de adoración, son ladrillos que edifican una vida inquebrantable. Porque al buscar a Cristo cada día, no solo estás cumpliendo un hábito, estás abriendo el cielo sobre tu vida. Estás atrayendo la dirección divina. Estás afinando tu oído espiritual.
Estás sembrando para una cosecha eterna. La disciplina diaria no esclaviza, libera. No cansa, fortalece. No apaga, enciende. Es el secreto de los que permanecen. Es la marca de los que vencen. Es el fundamento de los que no solo creen en Dios, sino que caminan con Él. Porque Cristo no llamó a seguidores ocasionales, llamó a discípulos. Y ser discípulo implica seguir cada día, negarse cada día, buscar cada día. En Lucas 9:23, Jesús lo dejó claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No algunos días, no cuando sea conveniente, cada día. Una fe que no se cultiva diariamente pierde su fuerza. Una relación que no se alimenta diariamente pierde su intimidad. Una vida que no busca a Cristo diariamente pierde su rumbo. No importa cuánto sepas, cuánto sirvas, cuánto enseñes. Si no estás buscando a Cristo cada día, te estás desconectando de la fuente. Y sin la fuente no hay fruto. El llamado es claro. No vivas de rutinas vacías. No te conformes con una fe de eventos. No dejes que la costumbre sustituya la presencia. Hoy es el día para volver a la disciplina que transforma, no por obligación, por urgencia, por amor. Porque solo una vida fundada en la búsqueda diaria de Cristo es una vida verdaderamente viva. Dios nunca se esconde para evitar que lo encontremos. Su presencia no es un misterio reservado para unos pocos, ni una recompensa para los más fuertes. Es una promesa abierta, una realidad accesible, una respuesta constante al corazón que busca con intención. No es la casualidad la que abre las puertas del cielo, es la determinación. Quien espera tropezarse con Dios sin buscarlo con sinceridad, está destinado a vivir de apariencias. Pero quien lo busca con todo su corazón, lo encuentra. Y lo encuentra no solo en los momentos de adoración, sino en lo cotidiano, en lo oculto, en lo íntimo. Así es como Dios se revela, no al distraído, sino al determinado. Las Escrituras son claras y directas al respecto. Jeremías 29:13 declara: «Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón». Esta no es una declaración condicional ambigua, es una promesa directa. Dios no responde a la búsqueda tibia. No se manifiesta donde hay indiferencia. Él responde al clamor genuino, a la búsqueda insistente, a la fe que no se detiene hasta tocar el borde de su manto. El que busca con todo el corazón recibe más que una respuesta. Recibe revelación, dirección, comunión, transformación. Porque la búsqueda intencional no solo cambia lo que Dios hace por ti, cambia quién eres delante de Él. En la palabra, la historia de Jacob muestra la profundidad de esta verdad. En Génesis 32, 24, 28, encontramos uno de los momentos más intensos de encuentro con Dios. Jacob no esperaba una bendición mientras dormía. Él luchó con el ángel hasta el amanecer. No soltó, no retrocedió, no se conformó. Y fue precisamente en esa lucha insistente que su identidad fue transformada. «No te dejaré si no me bendices», dijo. Y entonces el ángel le respondió: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Esa transformación no ocurrió en un lugar cómodo ni bajo circunstancias favorables. Ocurrió porque Jacob decidió aferrarse a Dios con intención. No se trató de un accidente, fue una búsqueda deliberada. El corazón que realmente desea a Dios no espera condiciones perfectas, no busca emociones, busca encuentro. Y ese encuentro está garantizado cuando la búsqueda es auténtica. Proverbios 8:17. Lo afirma: «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». El que busca temprano revela prioridad. El que busca temprano revela dependencia.
La búsqueda intencional es una declaración espiritual que dice, sin ti no puedo. No es un añadido a la rutina. Es el fundamento del día. Es el acto consciente de colocarse bajo el gobierno de Dios antes de que cualquier otra voz, idea o circunstancia tenga lugar. Dios se manifiesta en la búsqueda persistente, no porque disfrute esconderse, sino porque desea formar corazones dispuestos. Cuando el alma se esfuerza por encontrarlo, algo ocurre. Se quiebran estructuras internas, se rompen distracciones, se alinea el deseo con la voluntad divina, y entonces la voz de Dios se vuelve clara, no como un grito, sino como un susurro inconfundible que guía, que afirma, que edifica. Isaías 55:6 lo dice con claridad: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta es una advertencia que también es una oportunidad. Dios puede ser hallado. Él está cercano, pero requiere una respuesta. Quien se acerca sin urgencia, sin hambre, sin compromiso, probablemente no escuche nada. No porque Dios no hable, sino porque la búsqueda sin intención no prepara el corazón para oír. La Escritura está llena de momentos en que Dios habló a quienes estaban listos, atentos, alineados. En 1 Samuel 3, el joven Samuel estaba en el templo, sirviendo, cuando Dios lo llamó por su nombre. Pero no fue sino hasta que respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», que comenzó a oír la voz de Dios con claridad. El deseo de escuchar debe estar acompañado por una disposición de obedecer. No hay revelación sin rendición. La búsqueda intencional también prepara al alma para recibir corrección. Dios no se encuentra solo para darnos consuelo, también se revela para alinear lo que está torcido. En el encuentro de Isaías con Dios, narrado en Isaías 6, el profeta ve la gloria del Señor y su primera reacción no es exaltación, sino quebranto. «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Es en la presencia de Dios que entendemos nuestra verdadera condición, pero es también en esa presencia que somos purificados y comisionados. Cuando el carbón encendido toca los labios de Isaías, el ángel declara: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Y solo después de ese proceso, Isaías escucha la pregunta divina: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». La búsqueda intencional produce encuentros que transforman y envían. No es suficiente con saber que Dios existe. No es suficiente con creer que Él habla. Lo que marca la diferencia es cuánto estás dispuesto a buscarlo hasta que lo escuches, hasta que su presencia se vuelva indispensable, hasta que no puedas concebir un día sin su dirección. En Hebreos 11:6 encontramos un principio que sostiene toda la vida espiritual. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El galardón no es material, es espiritual. Es la gloria de su compañía, es la certeza de su guía, es la autoridad que nace de su comunión. El mismo Jesús expresó este principio en Mateo 7:7-8. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». El lenguaje de este pasaje no es pasivo. Está cargado de movimiento, de insistencia, de persistencia. Hay una progresión espiritual: pedir, buscar, llamar. Cada acción implica intención. Cada verbo revela una decisión. No hay accidentalidad. Hay una búsqueda deliberada que abre puertas, que derriba muros, que lleva al encuentro con el Dios que se deja encontrar por los decididos. La historia del rey Josías confirma esta verdad. Desde muy joven decidió buscar a Dios de todo corazón.
En 2 Crónicas 34:3 se dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y esa búsqueda cambió no solo su vida, sino la historia de una nación. Porque cuando un hombre o una mujer decide buscar a Dios con intención, se activa algo más grande que su propio deseo. Se alinea con el plan de Dios para su tiempo. Se convierte en un instrumento de restauración, de santidad, de justicia. La búsqueda de Dios con intención también protege contra la confusión espiritual. En un mundo saturado de voces, ideas y filosofías, solo quien está constantemente expuesto a la voz de Dios puede discernir con claridad. Juan 10:27 resume esta relación con precisión. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí no hay duda, no hay ambigüedad. Las ovejas escuchan porque conocen su voz, y la conocen porque la han escuchado muchas veces, porque la buscan constantemente, porque no se acostumbran a caminar sin ella. La vida espiritual no se construye con emociones esporádicas, sino con decisiones consistentes. Quien busca a Dios con determinación lo encuentra, y ese encuentro se convierte en el cimiento de todo lo demás. No es solo que Dios habla, es que tú estás preparado para oír. No es solo que Dios actúa, es que tú estás disponible para ser parte. Cada día es una oportunidad para renovar esa búsqueda, no porque Él se haya alejado, sino porque tu alma necesita recordarlo. Necesita afirmarlo, necesita ser sostenida por esa verdad. Buscar a Dios con intención es lo que distingue a los que sobreviven espiritualmente de los que avanzan en la plenitud de su propósito. Es la marca de aquellos que no se conforman con lo superficial, sino que claman por lo profundo, que no se satisfacen con saber de Dios, sino que desean estar con Dios. El alma que busca así no se pierde, no se confunde, no se rinde, porque en cada paso que da, encuentra la fuerza que viene de una presencia que no falla. Dios está cerca, siempre ha estado, pero su cercanía no sustituye tu decisión. Él está disponible, pero tú debes buscarlo. Él está hablando, pero tú debes sintonizar tu oído. No hay misterio en esta dinámica. Solo hay una pregunta que debes responder. ¿Cuánto deseas conocerlo? Si tu deseo es verdadero, si tu búsqueda es sincera, entonces su respuesta será inevitable. Porque quien busca con todo su corazón, encuentra más de lo que imaginaba. La presencia de Dios no se reserva para momentos extraordinarios. Está disponible en lo ordinario, en lo repetitivo, en lo diario. Pero requiere un corazón que no se conforme, que se levante cada día con la convicción de que hay más, que ore con la certeza de que será escuchado, que lea la palabra con el hambre del que necesita alimento, que se disponga a obedecer incluso antes de entender, porque ese es el corazón que Dios honra. Ese es el corazón que Él llena. Ese es el corazón que transforma. Y si hoy decides buscarlo con esa intención, si cada día te levantas con ese propósito, entonces no solo cambiará tu relación con Dios, cambiará tu vida entera, porque el Dios que se deja encontrar no lo hace para dejarte igual, lo hace para hacerte nuevo, para darte dirección, para revelarte su gloria, para convertirte en un reflejo de su carácter. El alma que ha sido tocada por Dios no puede permanecer en los mismos espacios sin que algo se conmueva. Cuando alguien se compromete a buscar a Cristo cada día, no solo cambia su interior, también todo lo que lo rodea comienza a ser afectado por esa decisión. La transformación no se queda en el secreto de la intimidad. Se extiende como un río que fluye desde lo profundo y toca cada rincón de la vida. Porque donde Cristo es buscado con constancia, la atmósfera espiritual se redefine. La oscuridad pierde terreno. Las palabras toman otro peso. Las decisiones encuentran otra raíz. El entorno se vuelve sensible a la presencia de aquel que ha sido entronado en lo más alto del corazón. Dios no entra a un alma para permanecer oculto,
Cuando Él se manifiesta, todo lo demás debe alinearse. La palabra lo describe con claridad. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación no es un concepto abstracto, es una obra continua que altera pensamientos, comportamientos y entornos. No se trata solo de sentir a Dios, sino de permitir que su presencia reconfigure la realidad desde adentro hacia afuera. Un corazón que busca a Cristo cada día no puede convivir con las mismas cadenas. Donde antes había desorden, ahora hay propósito. Donde había confusión, ahora hay dirección. Donde habitaba la ansiedad, entra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es pasiva, es activa, guarda, protege. Sustituye el ruido por una certeza que no depende de las circunstancias. Y es esa paz la que empieza a modificar el ambiente espiritual que rodea a quien camina en comunión diaria con el Señor. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en una vida, todo lo demás debe ser reordenado. El entorno familiar, la forma de trabajar, la manera de responder ante la adversidad, el tipo de relaciones que se cultivan. Cada parte de la existencia empieza a reflejar la luz que se recibe en la intimidad. No porque se haga un esfuerzo por aparentar, sino porque la cercanía con Dios produce un testimonio silencioso pero poderoso. Mateo 5:14-16 lo expresa así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no nace del esfuerzo humano, sino del reflejo constante de quien ha aprendido a habitar en la presencia. La presencia de Dios no es un evento aislado. Es una realidad disponible para el que decide buscarla con constancia. Y esa realidad transforma. Transforma porque revela lo que estaba oculto, confronta lo que estaba tolerado y edifica lo que estaba derrumbado. En Romanos 12:2, Pablo declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación ocurre en la intimidad con Cristo, y cuando la mente se renueva, la percepción cambia. Se empiezan a discernir cosas que antes se ignoraban, se rechaza lo que antes se toleraba, se desea lo que antes parecía imposible. La búsqueda diaria produce sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad transforma lo que se tolera, lo que se acepta, lo que se permite dentro y fuera del alma. La conciencia se vuelve más aguda. El discernimiento se activa. Ya no se puede habitar en ambientes contaminados sin sentir incomodidad. Ya no se puede participar de conversaciones vacías sin una alerta interna, porque el Espíritu Santo no solo habita en lo profundo, también supervisa todo lo que rodea. Y cuando hay comunión diaria con Él, su voz se vuelve más clara, más firme, más irresistible. En la historia de Moisés, cuando descendía del monte después de hablar con Dios, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29 lo describe así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Esa transformación no fue un fenómeno externo creado por esfuerzo propio, fue el resultado inevitable de haber estado en la presencia, y ese resplandor alteró su entorno. Quienes lo rodeaban podían ver la diferencia. La búsqueda constante de Dios marca, y esa marca se proyecta hacia todo lo que se toca. Una vida transformada por Cristo no necesita anunciarlo con palabras vacías. Su fruto habla.
Su ambiente lo testifica. Sus decisiones lo demuestran. Juan 15:8 nos recuerda: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto no es solo interno, se manifiesta en lo externo, se ve, se percibe, se siente. Y ese fruto empieza a crear una nueva atmósfera, no una perfección sin errores, sino una realidad diferente sostenida por la comunión con Dios. Donde hay búsqueda constante, hay evidencia constante, y esa evidencia no puede ser negada. Un creyente que busca a Cristo cada día no solo cambia por dentro, también cambia la temperatura espiritual de su casa, la dinámica de sus relaciones, la forma en que enfrenta las crisis. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a vivir conectado con la fuente que lo sostiene. Isaías 26:3 lo afirma con autoridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz, ese equilibrio, esa firmeza no vienen por inercia. Son el resultado de una vida que ha decidido centrar su atención en Dios cada día, sin excusas, sin dilaciones, sin distracciones. Cuando se busca a Cristo con esa entrega, el entorno espiritual no solo cambia, se santifica. Porque la presencia de Dios no convive con el caos. Él entra para establecer orden, para traer luz, para restaurar lo que el pecado había roto. Y una vez que eso ocurre, el corazón no puede volver atrás sin experimentar resistencia interna. Porque lo que una vez fue iluminado ya no puede ser tolerante con la oscuridad. Efesios 5:8-9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andar como hijos de luz significa habitar con conciencia espiritual en cada rincón de la vida, permitiendo que esa luz se expanda a todo lo que nos rodea. Buscar a Cristo cada día no es un acto privado sin consecuencias visibles. Es una semilla que, una vez plantada, comienza a romper la tierra de la rutina, del cansancio, del desorden, y da paso a una nueva atmósfera. Una atmósfera donde Cristo no solo es el centro del corazón, sino también el Señor del entorno. El alma que posterga la búsqueda de Dios no se mantiene neutra, se debilita. La ausencia de comunión diaria con Cristo no deja al creyente en punto muerto, sino que lo arrastra, lenta pero firmemente, hacia el desgaste espiritual. No es un retroceso evidente, es una pérdida progresiva de sensibilidad, de discernimiento, de fuerza interior. La postergación abre espacio a lo que antes estaba bajo control, debilita la vigilancia y da cabida al enemigo que siempre espera una rendija para entrar. Es por eso que cada día sin buscar a Cristo se convierte en un terreno fértil donde crecen raíces de apatía, argumentos de justificación, hábitos que antes se rechazaban y ahora se toleran. La Biblia habla con claridad sobre este proceso. En Hebreos 2:1 se nos exhorta: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No dice que caeremos de inmediato, dice que nos deslizaremos. El verbo es suave, pero el desenlace es grave. Deslizarse implica un movimiento silencioso, casi imperceptible, pero constante. Ese deslizamiento comienza el día que decidimos que no pasa nada si hoy no oramos, que mañana habrá tiempo, que ya conocemos la palabra suficiente, que Dios entiende, que hay otras prioridades urgentes. Y así, lo eterno se relega, lo esencial se intercambia por lo temporal. El corazón no fue diseñado para vivir desconectado de su Creador. Cuando no se alimenta con la presencia de Dios, comienza a nutrirse de otras fuentes. Y esas fuentes, aunque disfrazadas de paz o satisfacción momentánea, no edifican. La voz de Dios se apaga bajo el ruido de la autosuficiencia. La convicción se silencia cuando el alma se acostumbra a no escuchar.
y esa costumbre se convierte en una cadena invisible, una atadura que no se percibe como tal porque se disfraza de normalidad. El alma sigue funcionando, pero no vibra con la misma fuerza. Ora, pero sin fuego. Canta, pero sin convicción. Se mueve, pero sin dirección, porque ha dejado de buscar. Jesús advirtió sobre esta condición cuando habló a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:15-17 le dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es falta de conocimiento, es falta de búsqueda, es saber lo que hay que hacer pero no hacerlo, es conocer la verdad, pero no dejar que esa verdad gobierne cada día. Y esa tibieza nace de la postergación, de creer que buscar a Cristo es opcional, de asumir que se puede vivir una vida espiritual saludable sin contacto diario con la fuente de vida. Cada día sin Cristo fortalece argumentos que parecen inofensivos pero que encadenan. Pensamientos como: mañana lo haré, no siento ganas, Dios sabe lo que hay en mi corazón, se vuelven justificaciones para evitar la obediencia. Pero Dios no llama a los que sienten, llama a los que responden. La disciplina no nace del sentimiento, nace de la convicción, y sin esa convicción firme, el alma se vuelve vulnerable a todo lo que antes sabía rechazar. Gálatas 5:7-8 plantea una pregunta que golpea con fuerza. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es evidente, algo interrumpe la carrera. Y ese algo no viene de Dios. Lo que interrumpe es la postergación constante de lo esencial. Dios nunca dejará de estar disponible, pero nosotros sí podemos dejar de responder. Y con cada día que pasa sin buscarlo, perdemos precisión espiritual, perdemos autoridad, perdemos sensibilidad al pecado. La palabra comienza a parecer lejana. La oración se vuelve monótona. La obediencia se diluye en excusas. Y sin darnos cuenta, estamos siendo arrastrados por una corriente que no nos lleva hacia la vida, sino hacia la indiferencia. Esa indiferencia es letal. No grita, no golpea, solo desvía, poco a poco, hasta que el alma ya no reconoce el lugar donde se encuentra. El profeta Oseas describe este deterioro en términos fuertes. En Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento no es solo intelectual, es un conocimiento vivencial, alimentado por la búsqueda constante. Es la diferencia entre saber quién es Dios y vivir cada día con Él. Cuando falta esa comunión, la destrucción no tarda. No porque Dios castigue, sino porque su ausencia deja al alma desprotegida. Postergar la búsqueda de Cristo es permitir que el enemigo edifique fortalezas silenciosas en la mente. Pensamientos torcidos, actitudes justificadas, hábitos camuflados. El apóstol Pablo instruyó a los corintios a derribar todo pensamiento que se levantara contra el conocimiento de Dios. En 2 Corintios 10:4-5 afirma: Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos se construyen en la ausencia, se fortalecen cuando no se confrontan, se consolidan cuando no hay palabra viva que los desenmascare. El alma no puede esperar resultados espirituales sin inversión espiritual. No puede vivir del recuerdo de encuentros pasados. Necesita alimento fresco. Mente renovada. Dirección diaria. Jesús lo enseñó claramente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa palabra no es solo la que ya fue escrita, es también la que se activa cuando nos acercamos a Dios cada día. Sin esa búsqueda, no hay palabra viva. Solo letras, solo rituales, solo memoria. Pero donde hay búsqueda,
hay revelación, hay corrección, hay restauración. Cada día que se posterga, algo se fortalece que no debería estar allí. Una duda, un resentimiento, una costumbre que parecía inofensiva, una conversación que antes causaba incomodidad y ahora se tolera. Esa es la señal de que el fuego se ha debilitado, de que la lámpara necesita aceite. Y si no se responde a tiempo, las cadenas invisibles se vuelven grilletes visibles. Las consecuencias no tardan, pero también es verdad que el mismo Cristo que advierte, también restaura. En Apocalipsis 2:5 encontramos su llamado urgente. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este llamado no está dirigido a los que nunca conocieron a Dios, sino a los que lo conocieron y dejaron de buscarlo. Es un llamado al regreso, a la disciplina, a la prioridad, a la rendición diaria, porque el corazón no fue creado para dividirse entre Dios y el mundo. Fue creado para ser plenamente de Él. Una vida que busca a Cristo cada día es una vida que camina con firmeza. No porque las circunstancias sean fáciles, sino porque su raíz está profundamente aferrada al propósito eterno. Cada encuentro con Él fortalece. Cada momento en su presencia da sentido. La victoria que muchos anhelan, el propósito que tantos buscan y la plenitud que este mundo no puede ofrecer, solo se encuentran en esa comunión diaria, constante, determinada. Cuando se hace de Cristo el centro de cada jornada, las batallas no desaparecen, pero se enfrentan con otra autoridad. El desánimo no deja de golpear, pero no domina. El enemigo no deja de acusar, pero no triunfa. Porque una vida que busca al Señor cada día está revestida de dirección, discernimiento y poder. La Escritura no presenta la plenitud como un estado emocional. Es una consecuencia directa de permanecer en Cristo. Juan 15:5 lo declara con autoridad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay ambigüedad en estas palabras. La fuente del fruto es Él. La condición es clara, permanecer. Y permanecer no es una intención, es una decisión diaria. Quien lo busca cada día no solo permanece, sino que crece. No solo resiste, sino que conquista. No solo entiende, sino que vive el diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Los que caminaron en la plenitud de su propósito en las Escrituras fueron hombres y mujeres de búsqueda diaria. David, antes de ser rey, fue pastor. Pero su grandeza no comenzó en el trono, sino en los campos, mientras buscaba a Dios con el arpa y con el alma. En el Salmo 63:1, su clamor revela el fundamento de su vida. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa búsqueda no fue un acto ocasional, fue un estilo de vida. Y fue ese estilo de vida lo que le dio la fuerza para derrotar gigantes, para gobernar con justicia, para volver en arrepentimiento cuando cayó. No hay propósito cumplido sin dirección diaria. El alma que no consulta a Dios todos los días corre el riesgo de caminar en caminos ajenos, de construir con materiales que no resisten el fuego, de invertir tiempo en lo que no produce fruto eterno. Pero cuando se busca a Cristo cada día, su voz se vuelve la brújula, y esa voz guía con precisión, corrige con misericordia, impulsa con verdad. En Isaías 30:21 está escrita una promesa para los que deciden vivir en esa cercanía. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El alma que escucha esa voz cada día no se pierde. Aunque camine por sendas desconocidas, lleva dentro de sí una dirección infalible. La victoria espiritual no es fruto de la fuerza humana.
no es el resultado de inteligencia ni estrategia. Es el resultado de la presencia de Dios operando en medio de la debilidad. Cuando el alma está conectada con Él diariamente, recibe recursos invisibles que la sostienen. En 2 de Crónicas 20:17, el Señor dijo a su pueblo en medio de la batalla: «No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». Esa autoridad no se recibe en la multitud, se activa en el lugar secreto. En la intimidad, donde la búsqueda diaria derriba el temor, desactiva la ansiedad y fortalece las rodillas debilitadas. El poder que fluye de la comunión diaria no es externo, es interno. Cambia la forma de pensar, de hablar, de ver la vida. La mente se transforma, las emociones se ordenan, el carácter es trabajado por manos eternas. Romanos 12:2 ofrece la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no ocurre sin contacto con la fuente. No ocurre sin palabra, sin oración, sin adoración sincera. El que se renueva cada día en Cristo se vuelve inconmovible. No por orgullo, sino porque su ancla está firme. El mundo cambia, pero su corazón no es arrastrado. Las estaciones giran, pero su propósito no se desvía. La plenitud verdadera no tiene que ver con la ausencia de problemas, sino con la certeza de que Cristo es suficiente. El alma que lo busca cada día no depende de las circunstancias para estar en paz. Ha aprendido a vivir desde adentro, no desde afuera. Ha aprendido a beber del manantial inagotable de la presencia divina. Filipenses 4:11-13 lo expresa a través de las palabras de Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza no se hereda, se cultiva, y se cultiva en la búsqueda diaria, en el tiempo apartado, en la entrega perseverante. Dios no ofrece una plenitud parcial. Ofrece una plenitud que abarca cuerpo, alma y espíritu. Una plenitud que cubre cada rincón del ser humano. Pero esa plenitud no se experimenta desde lejos. Es el resultado de una relación viva, activa, inquebrantable. En Colosenses 2:9-10 está revelado este misterio, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. No hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otro nombre. Solo en Cristo el alma encuentra descanso, el corazón encuentra propósito y la vida cobra sentido. Buscarlo cada día no es una carga. Es el privilegio más alto al que un ser humano puede acceder. Es entrar una y otra vez al lugar donde todo cobra perspectiva. Es levantarse con la certeza de que no se camina solo, de que hay una mano invisible que guía, que abre puertas, que cierra caminos que no convienen, que sostiene cuando todo tiembla. El alma que vive de esa búsqueda no es perfecta, pero es firme. No lo sabe todo, pero confía. No lo tiene todo resuelto, pero descansa en aquel que gobierna sobre todo. Una vida así no es producto del azar. Es el fruto de una decisión renovada cada mañana. El compromiso de poner a Cristo en el centro, no con palabras, sino con hechos. De buscarlo cuando hay ánimo y también cuando no lo hay. De reconocer que sin Él nada tiene valor y que con Él todo cobra propósito. Esa es la vida que vence. Esa es la vida que cumple su llamado. Esa es la vida plena que Dios diseñó para sus hijos. Buscar a Cristo cada día no es solo una disciplina para sostener la fe. Es también el modo en que se entrena el alma para el regreso del Rey. Vivimos en un tiempo donde la inmediatez consume la profundidad, donde lo urgente desplaza lo eterno, donde la prisa entierra la sensibilidad. En medio de todo eso, una vida que se obliga a encontrarse con Cristo diariamente es una vida que no se deja arrastrar por la corriente de este siglo. Es una vida que espera, que vela,
que reconoce que cada oración, cada momento de intimidad, cada decisión de poner a Dios en primer lugar, está preparando el corazón para el día en que los cielos se abran y el Hijo del Hombre vuelva con gloria. No se trata solo de vencer el pecado o mantener una buena moral. Se trata de vivir con los ojos puestos en lo invisible, con la lámpara encendida, con el aceite listo. Porque cuando Cristo regrese, no buscará a los más populares, ni a los más exitosos, ni a los más informados. Buscará a los fieles, a los que, sin aplausos ni cámaras, eligieron su presencia por encima de todo. Aquellos cuya comunión fue constante, cuyos días fueron marcados por la espera activa, por la obediencia silenciosa, por el amor ferviente que no necesitó emociones para ser real. Hoy es el tiempo de entrenar el alma para esa fidelidad. No porque sea fácil, sino porque es urgente. En Mateo 24:46, Jesús dijo: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que esa sea nuestra condición, que cuando Él vuelva, nos encuentre buscándolo, que cada día que lo eliges, estés preparando tu espíritu para la eternidad, que cada decisión de oración, de entrega, de rendición, sea un eco del reino que se acerca, porque al final, el mayor fruto de buscar a Cristo todos los días no es lo que recibimos aquí, sino lo que nos espera allá, verlo cara a cara y saber que lo amamos antes de verlo.